Entonces, en resumen, en los casos A y E, que habíamos visto en el gráfico previo, el rango de riesgo calculado mediante el método de estimación puntual está o muy por debajo o muy por arriba del nivel crítico. En este caso, el análisis probabilístico probablemente no alterará las decisiones de manejo de riesgo respecto a una necesidad de mitigación de este riesgo. Ahora, ¿qué pasa en los casos B, C y D? Bien, aquí los estimadores puntuales se superponen o caen dentro del rango de potencial preocupación, sugiriendo que el análisis probabilístico podría ser útil para sustentar decisiones de manejo del riesgo. Como vimos entonces, una distribución de probabilidad presenta dos importantes características o atributos. Describen el rango de los posibles valores de la variable aleatoria e indican para cada uno de estos valores la probabilidad de la frecuencia o la frecuencia de ocurrencia. Ejemplos de distribuciones los tienen ahí. Una distribución de probabilidad puede representar la concentración de radón en el interior de una vivienda o la potencia carcinogénica de un químico. La distribución de probabilidad para una variable de exposición, entonces, de esta forma puede caracterizar adecuadamente la variabilidad e incertidumbre. Los percentiles, ya vamos a hablar más en detalle, de la distribución de riesgo resultante pueden ser representativos de los estimadores de tendencia central y de máximas, y así proveer un mejor entendimiento de dónde ocurren estas exposiciones. En adición, el análisis probabilístico también nos puede proveer una estimación de la probabilidad de ocurrencia asociada a un nivel particular de riesgo, por ejemplo, un nivel aceptable, un nivel inadmisible o un nivel crítico de concentración. Cuando los datos son escasos o ausentes, es cuando realmente el análisis probabilístico de la incertidumbre puede ser más útil. ¿Cómo? Bueno, a través de el uso de distribuciones subjetivas, que ya vamos a hablar más específicamente. Debido a que los fenómenos ambientales casi siempre incluyen componentes aleatorios, el estudio de estos procesos aleatorios es esencial para efectuar predicciones ambientales válidas. Las variables ambientales que observamos son consecuencia de miles de eventos, muchos de los cuales pueden estar pobremente definidos o entendidos en forma incompleta. Por ejemplo, la concentración de un pesticida observado en un arroyo resulta de la influencia combinada de muchos factores complejos, tales como la cantidad aplicada a los cultivos en el área, lo que se deposita en el suelo, la irrigación, el escurrimiento por lluvias, la infiltración en el suelo, la superficie del terreno, el mezclado y dilución, cuando el pesticida fluye por el arroyo y un montón de otros factores más. Estos factores a su vez cambiarán con el tiempo, así como la misma concentración observada. Del mismo modo, la concentración de un contaminante atmosférico en una ciudad estará influido por miles de fuentes en el área, variables atmosféricas, reacciones químicas, interacción con superficies, etcétera, etcétera. A pesar de la complejidad de estos procesos, muchos presentan características comunes y es posible modelarlos probabilísticamente. Entonces, hay un creciente reconocimiento de la es decir, en la comunidad ambiental actualmente hay un creciente reconocimiento de la naturaleza aleatoria de los problemas ambientales. Entonces, el conjunto de todos los posibles resultados de un proceso de observación o medición es el espacio muestral que denominamos con la letra S. Una variable aleatoria es una variable que puede tomar algún valor en un rango con una determinada probabilidad de ocurrencia. El rango de estos valores y su probabilidad asociada están codificados en una función matemática llamada función de probabilidad de la variable.
espacio muestral puede contener información cualitativa, bueno, malo, o cuantitativa, valores de concentración. Ahora, un espacio muestral que contiene un número finito de muestras o puntos muestrales o resultados es discreto, es decir, solo tiene números enteros, como en este ejemplo, de número de apariciones. O sea, la variable aleatoria es el número de apariciones en un grupo, en una población o en una muestra de 100 hembras de búfalo. Tenemos así 0 apariciones, o sea, hembras de primera aparición, de 2 partos, de 3, de 4, etcétera, etcétera. Vemos también dos gráficos. El rango de los valores de la variable aleatoria se captura con dos funciones, la función de probabilidad y la función de distribución acumulada. Es decir, podemos tener información desarrollada como una tabla donde tenemos los valores que determinan la función de probabilidad y también en la misma tabla información que podríamos graficar como la distribución acumulada. Como esta es una variable discreta, estos gráficos tienen la forma de barritas o de saltos discretos en los gráficos. Entonces, recapitulando, el rango de valores que la variable aleatoria puede tomar y la probabilidad asociada están codificados en la función de probabilidad de la variable. Podemos desplegar una tabla, pero si disponemos de la función de probabilidad, esta fórmula correspondiente a esta función expresa las probabilidades, que a su vez se pueden representar. Esta función de probabilidad se puede representar como distribución de probabilidad o como distribución acumulada. Ya vamos a ver que según sea la variable discreta o continua, recibe distintas denominaciones. Por lo que estamos hablando, las variables entonces pueden ser discretas o continuas. A diferencia de las variables, las constantes son cantidades que van a permanecer constantes justamente durante todo el proceso aleatorio. Y los parámetros, o sea, toda distribución tiene parámetros. Estos parámetros son constantes desconocidas que determinan la forma y la posición, o la posición de los parámetros determinan también la forma de la distribución y se estiman a partir de los datos. El punto de vista clásico con respecto a la naturaleza de la probabilidad es el enfoque frecuentista, en el cual la probabilidad representa la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento e involucra repetir y medir el evento un gran número de veces y ver en ese gran número cuántas veces ocurre el resultado de interés. Es decir, si nosotros tenemos n grandes posibilidades o posibles eventos, de los cuales uno debe ocurrir, y n chiquitas se consideran favorables o aciertos, entonces la probabilidad del evento A, que sería lograr un acierto, está dada por el cociente n chiquita sobre n grande. Como habíamos dicho antes, este punto de vista requiere que la inferencia esté basada en datos, por lo que es un enfoque empírico. Más aún, estos datos deben ser recolectados en forma aleatoria, de un área, de un sitio o de una población, e implica poder repetir el ensayo y medir un gran número de veces. Pero en los problemas ambientales muchas veces no hay oportunidad de repetir el ensayo, a veces no hay datos tampoco. Entonces, en esos casos, es recomendable considerar el punto de vista subjetivo o bayesiano. Es decir, puede haber casos en los cuales los datos faltan, pero tenemos otra información que se puede usar. Se desarrolla entonces una distribución que refleja el estado de conocimiento o de ignorancia sobre la variable aleatoria. Supongamos una variable aleatoria que sea consumo de pescado. No lo puedo
medir o no lo conozco el consumo de pescado para una población de subsistencia, pero tengo la tasa para la población general y la creencia de que la población de subsistencia va a ser mucho mayor, dado que dependen exclusivamente de, como fuente de alimento, del pescado que obtienen. La desventaja del enfoque subjetivo es la falta de replicabilidad y la posibilidad de que dos personas asignen a un mismo evento una probabilidad diferente. Es decir, esto podría dar lugar a la falta de consistencia entre estas dos personas o expertos.